Mi Jesús, hoy, miércoles 10 de noviembre del año 2021, hemos llegado al miércoles de la semana 32. El oficio es propio por la memoria obligatoria, donde celebramos a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació a finales del siglo IV en Toscana, de origen toscano pero romano de educación y mentalidad. Es recordado en los textos de historia por el prestigio moral y político que demostró ante la amenaza de los hunos de Atila y de los vándalos de Gensérico, cuya ferocidad mitigó en el saqueo de Roma del año 455. Fue elegido papa en el año 440 y murió en el año 455. Fue elegido como el mejor papa de su época. Murió en Roma el 10 de noviembre del año 461 y está enterrado junto a San Pedro. Fue declarado doctor de la Iglesia en el año 1754. Durante sus 21 años de pontificado llevó a cabo la unidad de toda la Iglesia alrededor de la sede de Pedro, impidiendo usurpaciones de jurisdicción, arrancando de raíz los abusos de poder, frenando las ambiciones del patriarcado constantinopolitano y del vicariato de Arles y las herejías de su época, como fueron los maniqueos, pelagianos, nestorianos, priscilianistas y eutiques, y su negación de la encarnación. Su labor de pontífice termina en una serie de iniciativas que le hacen el papa más importante del siglo V. Se destaca también por su actividad literaria, por su oratoria, de la cual han quedado 96 sermones y 173 cartas. Aunque era un papa de un carácter más o menos fuerte, como indomable o enérgico, se destacó también al mismo tiempo como un papa magnánimo. Veamos qué nos dice el Señor en nuestra palabra. Oración colecta. Oh Dios, que nunca permitirás que las fuerzas del infierno prevalezcan contra la iglesia cimentada sobre la roca apostólica, concede a tu pueblo, por la intercesión del Papa León Magno, San León Magno el Grande, permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Señor nos invita con su palabra a escuchar la lectura del libro de la sabiduría en el capítulo 6, versos del 1 al 11. Escuchen, reyes, para que aprendan la sabiduría. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones,
porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrará su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del número 81, versos 3 y 4, 6 y 7. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Defiendan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al oprimido y al pobre, libren al débil y al indigente, rescátenlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, y juzga la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre. Caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados todos 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar en estas hermosas lecturas tan dicientes para hoy. En sabiduría, vamos a recordar que San Agustín, en un sermón sobre los pastores, nos dice: por una parte soy cristiano y por otra soy obispo. El ser, el ser cristiano se me ha dado como un don propio. El ser obispo, en cambio, lo he recibido para vuestro bien. Consiguientemente, por mi condición de cristiano, debo pensar en mi salvación. En cambio, por mi condición de obispo, debo preocuparme de la conversión vuestra. Hoy el Señor en su palabra se dirige
a aquellos a quienes les ha confiado el poder en cualquier nivel, para que lo ejerzan escuchando la palabra de aquel que los escogió para ese ministerio. Entonces, en el día del juicio, no serán condenados, pues si realizaron el bien y condujeron a los demás por el buen camino y no conforme a sus propios criterios, sino conforme a los criterios de Dios. El nivel más cercano del ejercicio de la autoridad es el de los padres respecto a sus hijos dentro del hogar, en la familia. Ojalá y no se les descuide, sino que se les oriente y se les eduque para que desde la familia pueda surgir un mundo más integrado, más justo. En el Salmo 81 extractemos, bueno, el ejercicio de la autoridad pública no es para echarse sobre los bienes de los gobernados, sino para defender sus derechos y esforzarse para que todos gocen de una vida digna. Por eso las autoridades están obligadas a proteger al pobre, a la viuda, al huérfano, a hacer justicia al humilde, al que necesita, a defender al desvalido, al pobre, a librarlos de la mano del malvado. Al final, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y a quien mucho se le confió, se le exigirá mucho más. Por eso, si alguien aspira a alcanzar el poder, debe meditar sobre la madurez y la capacidad que tiene para servir a los demás y para procurar el bien de los más desprotegidos. En el Evangelio, preguntémonos, ¿hasta dónde llega nuestra fe en Cristo? ¿Qué buscamos nosotros cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos ante Él? Hoy se nos habla de la curación de 10 leprosos, pero solo uno de ellos volvió a dar gracias. Además de la curación física, él recibió la salvación. Finalmente, esto es lo que más nos ha de interesar, encontrar en Cristo Jesús esa salvación. No podemos convertir nuestra fe en buscar solo satisfacer nuestros gustos o intereses temporales, ya sean económicos, materiales, de salud. Ya el Señor nos dirá en otra parte de la Escritura: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá a ustedes por añadidura. Porque efectivamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? Dios vela siempre por nosotros y jamás se olvidará de aquellos que creó por amor y que sigue amando a pesar de los rebeldes que pudiéramos ser. Hay otra parte que me parece interesante, y es cuando el Señor los manda a ir donde el sacerdote. Yo quiero entender que ese ir donde el sacerdote para quedar limpios es como lo que se asemeja a nuestra vida, a ir al sacerdote a confesar nuestros pecados. Después de ese gran amor que Dios nos tiene y nos ha tenido y nos tendrá, hasta que entregó su vida por nosotros para que seamos perdonados y tengamos la vida eterna. Nosotros sí sabemos ser agradecidos con Él, no solo reconociendo lo que es Dios,
o arrodillándonos ante Él y dándole gracias, sino haciendo que su vida y su espíritu no caigan en nosotros como en un saco roto. El Señor nos llama y nos ha llamado para estar con nosotros en cada celebración de su memorial, de su misterio pascual, de asistir a la Santa Misa cada día. Nosotros venimos a Él cargados de miserias, de dolores, de angustias. Hay muchas cosas que preocupan e inquietan en la vida. Nuestro corazón tal vez está entristecido porque el mal, porque la desgracia, porque la enfermedad se han cernido sobre nosotros. ¿Cómo quisiéramos que Dios remediara todos nuestros males? Y de seguro Dios puede hacerlo, pues en sus manos está nuestra vida, y si nosotros confiamos en Él, todo alcanzaremos, pero realmente su entrega para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna es eficaz en nosotros. ¿Qué hemos venido a buscar en el Señor en cada día, en cada Eucaristía, en cada visita al Santísimo, en cada vez que nos postramos ante Él? Buscamos sus dones, buscamos que nos dé sabiduría o lo buscamos a Él. Nuestra satisfacción y nuestra felicidad no están en recibir lo que es pasajero. ¿Será que sí nos importa y mucho tener a Dios con nosotros siempre? Dios quiere convertirse en huésped de nuestra vida. Teniéndolo a Él en nuestro corazón, en nuestra vida cobrará un nuevo sentido. Ojalá teniendo a Dios con nosotros, iniciemos un auténtico trabajo por hacer desaparecer todo aquello que ha ido deteriorando nuestro corazón y el corazón de tantos seres humanos que están perdidos del camino, que solo quieren hacer daño. No nos quedemos solo en solucionar lo externo, que aun cuando muchas veces nos es necesario, sin embargo, si no amamos realmente a nuestros hermanos como lo que son, nuestros hermanos a la altura de como Cristo nos ha amado, hace tiempo que ya se habrían solucionado muchas otras cosas. ¿Cuántas veces utilizamos a los demás para lograr nuestros propios intereses? Esto más que ser una lealtad a ellos manifiesta nuestro egoísmo, nuestra hipocresía, nuestra miseria, nuestra podredumbre interior. Muchos se acercan a los poderosos para brillar a costa de ellos, para levantarse, para lograr puestos importantes, para conseguir padrinazgos calladamente, pero sí amasados en un corazón ávido más de poder que de servicio. Los que ya nos hemos encontrado con Cristo, no podemos buscar solo sus favores. La vida de fe vivida a fondo es para vanagloriarnos o para sentirnos en esa paz que solo Dios nos da. Pensémoslo bien. Debemos convertirnos en siervos del Evangelio de la gracia, sabiendo que al final será nuestro ese aplauso humano, pues solos somos siervos que han hecho lo que deberían hacer. Esto nos debe llevar
a una auténtica apertura a Dios como discípulos, como siervos. Que le podamos decir al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Que podamos meditar tu palabra en el corazón, Señor, y ponerla en práctica. Si buscamos a Cristo, queriendo encontrar en Él palabras de vida, seamos los primeros en beneficiarnos de ese don para poder después transmitir su palabra, esa hermosura de evangelio y esa vida a los demás. Cristo nos quiere libres de todo lo que nos ha deteriorado, de todo lo que nos tiene atados y nos ha puesto al margen de Dios y del prójimo. Él no nos quiere separados, Él nos quiere unidos, unidos a Él como hijos y unidos a nuestro prójimo como hermanos. Si en verdad la salvación de Dios ha llegado a nosotros, manifestemos nuestra fe mediante obras con un auténtico amor activo que nos haga portadores del amor y de la salvación de Dios para toda la humanidad. Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de sabernos dejar amar y perdonar por Él, para que renovados en Cristo, colaboremos con todo nuestro ser en la construcción del reino de Dios entre nosotros. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día miércoles de San José. Veneremos su imagen, veneremos su figura, sus enseñanzas. San José, ruega por nosotros. Amén.